a ver lo que son los campos calculados. Los campos calculados, pues obviamente son los que nos permiten a nosotros... A ver, cuando hablamos de calcular campos, tal vez voy a abrir un Excel, solo como para poner como que una pequeña introducción. A ver, tenemos nosotros, por ejemplo, si tenemos un campo de precio o de salario, por ejemplo, y tenemos aquí el porcentaje de X, vemos que nosotros ganamos 5,000 quetzales. Entonces, un campo calculado es poder obtener cuánto es lo que se le paga o lo que nos van a descontar, descuento X, por ejemplo. Entonces nosotros venimos, agarramos el salario y lo multiplicamos por el 0,483. Y creo, yo creo que este es a la gran, no, perdón, es el 4,083. El campo calculado obviamente es como multiplicar el salario por el X, u otro campo calculado podría ser, por ejemplo, yo tengo el salario de 2,500, 2,000, y lo quiero elevar a la potencia de 2. Podemos decir que vamos a elevar a la potencia a 2, y esto sería, si ponemos, por ejemplo, 2, sería 4, si ponemos 5, sería 25, porque lo estamos elevando a la potencia de 2. Entonces, esta es otra forma de campo calculado que utiliza dos valores, pero está utilizando una función. Entonces, ese es un campo calculado. Cuando nosotros hacemos este tipo de campos calculados, nuestro objetivo es, por ejemplo, voy a borrar esto de la potencia. Nuestro objetivo es decir, ok, yo tengo empleados que ganan 2,500, otro 7,500, otro 9,000 y otro 15,000. Pues simplemente vamos a correr esto, no es así, pero corramos. Entonces, mi campo calculado es que automáticamente él pueda hacer el cálculo directamente sin siquiera venir a usar la calculadora o hacerlo manualmente, porque resulta que ahora este empleado de 2,500 va a ganar 25,000. Entonces, automáticamente el campo calculado lo que hace es que calcula directamente ya el valor del descuento según la fórmula que yo definí. Entonces, basado en esta lógica, esto es lo que vamos a aprender hoy. Pero, ¿qué sucede? Nosotros posiblemente los que ya tienen experiencia estamos acostumbrados a realizar los cálculos desde un select, desde un query select, y hacemos esta fórmula, salario por el X, y ahí pues me va a dar, pero tenemos ese campo hasta que hacemos un query. Entonces, esto que explicaba ahorita es más o menos como decir esto, miren, que yo venga aquí, estamos acostumbrados a decir select y ponemos salario por 0,0483. Y esto le vamos a llamar descuento X. ¿Sí? Y luego aquí, perdón, descuento X from, vamos a poner tabla empleado, solo como referencia, ¿verdad? Y ya con esto, si lo ejecutamos, nosotros pues ya calculamos este campo. Pero se hace hasta que hacemos un select. Esa es como la forma que generalmente hablamos de campos calculados. Ahorita lo vamos a hacer con campos calculados creados directamente desde campos de una tabla. Entonces vamos a empezar a explicar. La primera parte del query me dice que utilice la base de datos de YouLearnGT. Ejecutamos ese fragmento de query. Luego hacemos el cambio de usuario. ¿Se acuerdan que ustedes tienen creados estos usuarios porque estos usuarios utilizan esquema? Ejecutamos ese query. Y luego ya tenemos acá la tabla. La estructura de la tabla es, digamos, normal. O sea, es create table, el nombre de la tabla, entre paréntesis van mis campos, le agregamos el Go para que ejecute el query. O sea, igual sin Go o con Go igual lo va a ejecutar, pero para manejar como que ciertos estándares, pues utilicemos el Go en este query. Luego tenemos un campo que es código orden detalle, que este es un identity, que como va a ser mi llave primaria, le digo que no va a ser nulo. Luego tenemos un campo que se llama precio, que le estoy diciendo que va a ser un decimal de 7 enteros y 2 decimales y no va a ser nulo. Luego tenemos un campo que se llama cantidad, este va a ser un timing, que es
Si ustedes se recuerdan, creo que llegaba hasta 250, 255. Luego tenemos un descuento que también es un time int. Y luego aquí ya vienen los campos calculados. Vamos a ver esta primera. Aquí yo estoy creando un campo que se llama subtotal y después del alias, que es el as, yo agrego una fórmula que es una multiplicación y le estoy diciendo que para que este valor o este campo de subtotal tome un valor, primero lo que va a hacer es que va a agarrar el valor que tiene precio y luego lo va a multiplicar por el campo cantidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en precio, tenemos, por ejemplo, 10. 10 quetzales vale el artículo y luego tenemos 5. Entonces, subtotal va a tener 10 por 5 es 50. Va a tener un valor de 50. Si luego usted modifica el precio y ahora vale, por ejemplo, 2, entonces el subtotal va a ser 10. Esto es lo que está haciendo. El persisted lo que nos ayuda a hacer es que guarda el valor físico dentro de la tabla, o sea, lo mantiene físicamente. Eso es lo que hace persisted únicamente. Sí, ese persiste sería más que todo para que ese resultado de la expresión no, digamos, no lo muestre como una consulta, sino en este caso que sí lo almacene en la tabla. Es correcto, es Ah, correcto. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de un campo calculado, una simple multiplicación que utiliza dos campos de la misma tabla, precio y cantidad. Y aquí, obviamente, tal vez como recomendación, es que los campos que se van a utilizar como calculados sean no null, porque multiplicar, probemos acá, por ejemplo, multiplicar null por 2, veamos qué nos da, null. Obviamente no quisiéramos tener campos calculados con null. El siguiente ejemplo, tenemos un subtotal descuento. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí ya obtenemos el subtotal, que es precio por cantidad, obviamente este campo, pero lo hacemos con campos físicos de la tabla, precio por cantidad. Luego lo multiplicamos por el descuento, que es también un campo de mi tabla, y eso lo dividimos dentro de 100. Esto lo que hace es que genera también el cálculo, pero lo genera cuando se hace una consulta. Esa es la diferencia, digamos, entre el persisted y el no, pero no hay una forma todavía como de decir, o sea, no hay una forma para ver los datos de una tabla que no sea a través de una consulta, entonces siempre los vamos a ver. La diferencia es que internamente, pues, se mantiene el valor físicamente cuando se usa acá y solo visual cuando se usa acá, pero al final, ante nosotros como usuarios, siempre lo vamos a ver. Entonces, aquí ya empezamos, obviamente, a utilizar como que el tema de los cálculos. Ahora bien, un tema bien importante que creo que ustedes están viendo es que aquí, en estos campos calculados, ¿qué diferencia aparte de la fórmula y del persisted usted ve entre subtotal y descuento? La diferencia es que si se dan cuenta, estos campos, que son los campos como físicos, no calculados, usted le indica cuál es el tipo de valor o el tipo de campo, que es un decimal, un string, un esto, un aquello, y a los campos calculados no se les asigna qué tipo va a ser. ¿Por qué? Porque el tipo lo heredan del resultado del cálculo que representa. Eso vamos a ver un ejemplo más abajo, pero por ejemplo, si el resultado termina siendo un decimal o sí, pues que tenga puntos decimales, entonces ese es el tipo de valor que toma los campos calculados. Esa es como la diferencia. Luego tenemos otro tipo, que era como de los ejemplos que tomábamos en Excel, y tenemos el precio elevado. Y aquí estamos usando una de las funciones de SQL. Ahí tengo una consulta. En este caso no se le puede indicar o hacer una conversión del tipo de dato. Sí, como digamos, hay veces que, por ejemplo, vienen dos valores enteros y se dividen, pues devuelve un valor entero y nosotros necesitamos, digamos, los decimales. Entonces, nada Ok, más por eso era mi duda. ok, perfecto. Probemos si el cast nos lo permite. Ahorita vamos a ver el resultado que nos va a dar el hacer este tipo de multiplicaciones y ver, pues, al final cómo me lo interpreta el SQL. Ahorita vamos a probar el cast con decimal
Y si nos genera un error, pues regresamos a dejarlo sin un casteo. Tal vez como para explicar el cast. Miren pues, esta es una función que vamos a ver más adelante. Pero el cast, vamos a poner acá cast, es que es como una conversión o casteo de tipos de datos. Por ejemplo, de int a decimal. Por ejemplo, lo usamos mucho para el tema de fecha a string. Y así podríamos como ir casteando o de string a entero y así sucesivamente. La estructura, ¿cuál es? Es cast, entre paréntesis, ponemos acá el nombre del campo que queremos castear y aquí seguido del as, que es como la etiqueta o el alias, seguido del tipo de dato. Vamos a poner tipo de dato. Entonces podríamos decir, por ejemplo, cast, vamos a hacer un casteo, cast, y pongamos el getDate as varchar de 10. Veamos si truena y listo. Entonces, ¿qué es lo que retorna el getDate? El getDate, ya lo habíamos visto en el primer curso, retorna la fecha del servidor de base de datos. Eso lo vimos incluso en este curso. Me dice que es 17 de octubre de 2022 y son las 11 de la noche donde está este servidor en Azure. Pero si yo lo casteo a varchar, una fecha varchar, perdón, me da que es 17 de octubre del 202. Ah, bueno, vamos a ponerle acá 50, porque ahí lo truncó. Y ya me dice aquí que es octubre 17 de 2022, 11 de la noche, 11:28 pm. Entonces aquí convertimos un formato fecha a un tipo fecha, pero en string. Eso es el caso. No era parte de esta clase, pero quiero dejarlo claro. Lo voy a borrar. Entonces, el precio elevado, aquí usamos una función que es power. El power eleva a una potencia. Y nuevamente, al igual que el cast, está power y entre paréntesis agregamos el campo que queremos afectar, coma, seguido de la elevación. Si lo pongo en 3, en 1, en 4, va a ser la elevación que va a ser sobre el precio. Y esto lo va a calcular. Luego aquí tenemos un constraint de llave primaria, que esto también lo hemos repetido una cantidad de veces. Aquí me faltó el ask. Luego agregamos un constraint de check, donde está validando que la cantidad sea mayor o igual a 0. Y entonces lo que vamos a hacer es a crear esta tabla. Entonces vamos a crear la tabla. La estructura es la misma, solo es como de agregar las fórmulas que necesitamos calcular. Vamos a ejecutarlo y me dice que se ejecutó el comando satisfactoriamente. Entonces vamos solo a mostrar acá en nuestra tabla, de nuestra base de datos, vamos a ver la tabla que acabamos de crear y vamos a ver su estructura. Aquí está, orden detalle, nos vamos aquí a columnas y en efecto aquí tenemos, incluso si ustedes pueden ver, la estructura es totalmente diferente. O sea, mejor dicho, la imagen está mi llave primaria, gráficamente pues se ve la llavecita, el PK de primary key, precio, cantidad de descuento, que son campos de tablas, o sea, son columnas, perdón, de tablas, y aquí el subtotal descuento y precio elevado son campos compute o, digamos, calculados. Y dada, digamos, la estructura de multiplicación que se está haciendo, él automáticamente le está diciendo que es un decimal 20 de 4, un decimal 19 de 6 y un decimal 38 de 2. Nosotros nunca le dijimos que iba a ser un decimal y él calcula las probabilidades que esto puede llegar a tener para manejar estos valores. Excelente, entonces ya teniendo creado lo que es la tabla de orden detalle y si hacemos un select a esta tabla, pues nos da únicamente la estructura de todas las columnas que nosotros que creamos en nuestra tabla.